Arzu, usted ayer admitió que no tiene visa, que le quitaron la visa a Estados Unidos. ¿Cómo vio la reacción de ese país en relación con el tema del retiro de inmunidad de los 4 magistrados del Tribunal Supremo Electoral? Buenos días. Buenos días, Armando y Chofo. Pues mire, yo repito lo que dije ayer, yo no entiendo el alboroto y la preocupación de tanta gente por este asunto de las visas, porque pareciera que han tratado de dar la narrativa que una persona que no tiene visa se vuelve una persona impresentable. Y yo recuerdo que aquí creo que hay más de 15 millones de guatemaltecos que no tienen visa. Yo no creo que el criterio de los Estados Unidos sea de que 15 millones de guatemaltecos son impresentables y por lo tanto no son elegibles para ir a tu país. No tienen visa. Entonces, porque no se las dan. Pero bueno, a la mayoría de los que van a pedir visa a la embajada se la rechazan, y por eso es de que tantas personas se van de forma ilegal y de forma peligrosa con coyotes a los Estados Unidos a buscar mejores oportunidades, y a esas personas las admiramos y los consideramos héroes, pero la realidad es de que la mayoría de las personas en Guatemala, la mayoría de guatemaltecos, según Estados Unidos, no son elegibles para una visa. Ahora, yo considero que yo creo que se equivocaron. Yo creo que ellos no analizaron realmente la votación ni las razones por las cuales los diferentes diputados votamos como lo hicimos, pero sobre todo creo que tanto ellos como otros países que se han manifestado en este tema desconocen absolutamente las leyes de Guatemala y los procesos que se están llevando, y se están dejando llevar solamente por lo que algunas personas aquí y grupos de personas y partidos políticos les dicen que está sucediendo en Guatemala. Efectivamente hay investigaciones sobre la conformación del partido político Semilla, hay investigaciones sobre la posible alteración de actas, hay investigación sobre la posible sobrevaloración en las compras en el Tribunal Supremo Electoral, y cada una tiene su propia línea de investigación y es un caso aparte del otro. Lo que ellos han hecho es tratar de meter todos los casos dentro de una misma narrativa. Entonces resulta que si se investiga a Semilla es un golpe de Estado. Si se investiga la posible sobrevaloración en las compras es un golpe de Estado. Si se investiga la posible alteración de las actas es un golpe de Estado. Y eso no es el caso. Y aquí tenemos que ser muy fríos y muy racionales para poder diferenciar las diferencias que hay en los diferentes casos. Y así como Chofo acaba de decir, yo lo he dicho desde el primer día. Yo no creo que hubo fraude en las elecciones. Yo creo que todos los electos tienen que tomar posesión el 14 de enero y el 15 de enero. Y nuestro voto, o por lo menos el mío, no fue para socavar la democracia, no fue para cambiar el resultado electoral, fue porque habían indicios de que había una posible sobrevaloración en la compra de un sistema informático en el Tribunal Supremo Electoral. Y yo no estoy diciendo que los magistrados son culpables, yo no estoy diciendo que los tienen que remover del cargo, yo no estoy diciendo que alteraron los resultados electorales. Lo que estamos diciendo es, señores, hay algunos indicios que el Ministerio Público investigue, no para que los arreste ni para que los separe del cargo, sino que para que se investigue. Y mire, curiosamente ayer sucedieron 2 cosas en otros países, en Colombia y en los Estados Unidos. En Estados Unidos, la Cámara Baja votó para comenzar investigación o diligencias de antejuicio, digamos, una investigación en contra del presidente de los Estados Unidos por posibles actos de corrupción. Y en Colombia hicieron exactamente lo mismo por financiamiento ilícito proveniente del narcotráfico en contra del presidente Petro. Y yo no creo que Estados Unidos vaya a sancionar a esos congresistas colombianos. Y yo no creo que la Unión Europea vaya a sancionar a los congresistas americanos por iniciar un proceso de antejuicio, que sería el equivalente aquí en Guatemala, en contra de 2 presidentes, no en contra de magistrados, en contra de 2 presidentes. Entonces aquí efectivamente hay gente que cree que hay un golpe de Estado en camino, y hay gente que sabe que no lo hay, pero lo utiliza a su favor, muy conveniente políticamente. Y hay una frase que me llama la atención, que me la dijeron hace poco, que se la atribuyen al presidente Perón. Y él decía, en la política hay que volar como las águilas, no arrastrarse como las víboras. Y el problema en Guatemala es que hay demasiados arrastrados como víboras que se dedican y viven de hablar mal de nuestro propio país, de mandar mala información, que celebran cuando sancionan, no a personas, cuando sancionan al país. Y se alegran de que vayan a haber sanciones económicas para el país.
¿Qué clase de arrastrados apátridas puede ser ese tipo de gente? Y esa es la gente... Esa es la pregunta que le hice ayer. Pero esa es la gente que está mandando la información. Aquí. ¿Necesita la gente salir a hablar mal de Guatemala con los funcionarios que tenemos? Lo que sucede, Luis Felipe, es de que ellos salen a hablar mal de Guatemala porque reciben dinero a cambio de hablar mal de Guatemala. Porque aquí es todo un conglomerado de ONGs que están integradas en diferentes gobiernos de otros países, que todos hacen dinero y entonces les pagan muy bien por hablar de Guatemala. Entre más caos hay en Guatemala, entre más problemas generen, entre peor hablen del país, más dinero les mandan. Bueno, ¿verdad? Diputado Arzú, ¿cómo ve usted el actuar del Ministerio Público en el contexto de estas elecciones? Lo que sucede es de que tenemos que entender que estas ya no son las épocas de CICIG y el anterior Ministerio Público, en donde ellos condenaban desde que hacían la investigación y metían a las personas a una prisión preventiva indefinida para que cumplieran condena prácticamente sin juicio. Si vemos lo que está sucediendo ahora, lo que está haciendo el Ministerio Público es investigando denuncias que han interpuesto ante ellos, que es su obligación. Entonces la semana pasada que se escandalizó todo el mundo porque el fiscal Curruchiche dijo que había que anular las elecciones. ¿Qué le parece eso, por ejemplo? No, es que es un comentario. Yo todavía estoy esperando que alguien me enseñe en la ley orgánica del Ministerio Público cuál es el artículo que le permite al Ministerio Público anular una elección. O sea, recordemos que las investigaciones del Ministerio Público se vuelven vinculantes hasta que un juez competente les da la razón. El Ministerio Público puede hacer las investigaciones que quiera y puede sacar las conclusiones que quiera, pero hasta que un juez no acepte las evidencias y condene a una persona, eso no es más que una investigación. Y aquí existe la presunción de inocencia, existe el debido proceso, debería de existir el Estado de Derecho, y por eso es de que se alebrestan tanto, y sobre todo internacionalmente, que no entienden nuestros procesos judiciales, de decir, no, el Ministerio Público anuló las elecciones. No pueden. Lo que es más, a estas alturas, si usted lee... Usted no percibe que quieren anularlas. No sé si quieren. Bueno, lo dijeron públicamente. Bueno, tal vez ellos lo quieren, pero no importa lo que ellos quieran. Lo que importa es lo que un juez determine en cuanto a la culpabilidad o inocencia de las personas que están siendo acusadas. Entonces, aquí, en mi opinión, ni el Ministerio Público, ni el Tribunal Supremo Electoral, ni la Corte de Constitucionalidad puede anular las elecciones porque la ley y la Constitución no lo permiten. Recordemos que el 31 de octubre se cerró el proceso electoral y todos los recursos de nulidad y de revisión que contempla la ley electoral se dan durante el proceso electoral que ya terminó. Entonces el resultado está escrito en piedra. Eso es lo que no quieren entender. Algunos tal vez no les da para entender y otros no lo quieren entender. Pero el resultado electoral está dado. Por supuesto que el Ministerio Público puede continuar con las investigaciones y determinar si alguien cometió algún delito durante el proceso electoral. Y eso es aparte. Eso no tiene nada que ver con el resultado electoral. Y por supuesto, ellos tienen sus investigaciones, interpondrán sus denuncias. Me imagino que algunas ya las pusieron. Y un juez determinará si son válidas o no. Pero es que creamos y fortalezcamos el Estado de Derecho y el debido proceso. Porque si no lo hacemos, esto se vuelve político, que es lo que está sucediendo. Y a mí me llama mucho la atención lo que ha sucedido en la OEA, por ejemplo, y me llama mucho la atención lo que hizo El Salvador, por ejemplo. 29 votos. Sí, pero con una notable abstención de El Salvador. ¿Por qué? Porque el presidente Bukele ha sido muy enfático desde hace varios años de la corrupción que hay en la OEA y la forma en la que la OEA trató de intervenir y de interferir en los asuntos de El Salvador y sobre todo también de la comunidad internacional y de sus intentos de interferir en los asuntos nacionales de El Salvador. Y por eso es que creo yo que El Salvador se abstuvo de votar. ¿Por qué? Porque no confían en esa organización. De hecho, yo le puedo mostrar... ¿Usted confía en esa organización? No, por supuesto que no. Y lo que es más, ni el Congreso de Estados Unidos confía en la OEA, y le voy a demostrar. Y se lo voy a enseñar al final de la entrevista. Hay una carta firmada por varios congresistas republicanos y demócratas de abril de este año, en donde le dicen al secretario de Estado Blinken que investigue o que apoye para que remuevan al señor Almagro por múltiples abusos de autoridad y posible corrupción.
Entonces, obviamente, el señor Almagro, si le dicen que brinque, pregunta ¿qué tan alto? ¿Por qué? Porque sabe que lo tienen contra él, porque han habido abusos y ha habido corrupción en la OEA. 29 votos, diputado. Por supuesto, 29 votos y algunos por supuesto, porque categóricamente. Por supuesto, porque esa es la narrativa que ha salido hacia afuera. Porque recordemos que esto, o sea, el Partido Semilla, los grupos de ONG, los activistas, que todos son grupos de izquierda, tienen muy buena comunicación hacia el exterior. Nosotros no la tenemos, somos muy malos para explicar y dar nuestro punto de vista hacia el exterior, pero ellos no. ¿Por qué? Porque lo vienen haciendo por décadas. Y entonces ellos han logrado que la narrativa de ellos efectivamente sea la que se crea en el Parlamento Europeo, la que se crea en el Congreso de Estados Unidos, en el Departamento de Estado y en la OEA. Pero cuando uno revisa realmente la ley guatemalteca, lo que verdaderamente está sucediendo, es otra la historia. Entonces, yo repito, todos tienen que tomar posición y no veo el camino para que eso no suceda. Legalmente no lo veo. Pero sí ve intenciones de que eso no suceda. Yo creo que hay personas que efectivamente sí tendrán esa intención. Yo no. Y mi voto ese jueves no fue para socavar la democracia de nuestro país. Al contrario, desde el primer día he sido de los que han sido más enfáticos en defender los resultados y me ha costado políticamente con mi electorado que sí cree que hubo fraude. ¿Y yo me molesta usted que le hayan retirado la visa? ¿Perdón? ¿Le molesta que le hayan retirado la visa? Me molesta porque creo que lo hicieron de una forma en donde no tomaron en consideración las razones por las que cada uno votó. Y me molesta porque por el estigma que se ha generado en nuestro país, especialmente de estas víboras arrastradas que le mencioné, en donde si usted no tiene visa, eso, o sea, arruinaste tu vida, arruinaste tu familia. ¿Qué se arruinó y qué? Me quitaron la visa y ¿qué? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nada, al contrario, si creen que quitándome la visa me van a doblegar, me van a callar o me van a amenazar, están totalmente equivocados. Porque al final de cuentas yo sigo el ejemplo de mi papá, que siempre nos enseñó que cuando uno es agredido no hay que bajar la cabeza, hay que poner la cara y sacar el pecho. Entonces, al contrario, voy a fortalecer mis posturas políticas y mis principios y mis valores los voy a defender con mucho más fuerza. ¿Por qué? Porque me sentí agredido. Entonces ahora toca la respuesta. Usted, diputado Arzú, ¿usted qué sintió cuando llegó el Ministerio Público a hacer el secuestro de las cajas electorales al tribunal? Solo antes de contestarle esa, me voy a meter a una pregunta que le hizo a Chofo de cómo comenzó esa narrativa del fraude. La narrativa del fraude comenzó con Ninochka Matute y Roberto González por los resultados de la elección de la Municipalidad de Guatemala. Ellos fueron los primeros en salir a decir que había habido fraude. Claro, después se dieron cuenta de que no había habido fraude y se quedaron calladitos. Pero los que comenzaron esa bola de nieve fue una candidata de Semilla, precisamente. Entonces, eso hay que dejarlo ahí porque convenientemente eso se olvida. Mire, cuando el Ministerio Público fue con orden de juez a buscar las cajas al Tribunal Supremo Electoral, pues todo el mundo se indignó, pero yo realmente, como yo estoy seguro de cómo funciona el sistema electoral, cómo funciona el día de las elecciones, lo que decía Chofo de que son casi 100,000 ciudadanos, no trabajadores del Tribunal Supremo Electoral. Son más de 100,000. Sí, pero digamos que son 3 más o menos, creo yo, por junta receptora de votos, más los fiscales de los partidos que están presentes. Es decir, creo que hay casi 200,000 personas viendo el conteo de votos. Para mí no es posible. Entonces dije, bueno, se las llevaron con una orden de juez. Pero esto no cambia nada. Se vio feo, sí, lo he dicho, se vio mal, pero realmente no cambia, en mi opinión, el resultado, porque el resultado está dado. Y esas son las narrativas que yo pienso. ¿No le pareció un atropello del MP? Pero como tiene una orden de juez. Pero es que ya estaba certificado los resultados, Luis Felipe, es que eso es lo que nadie quiere comprender. Los resultados están certificados. Los candidatos electos tenemos todas nuestras credenciales para tomar posesión. El proceso electoral se cerró el 31 de octubre. Eso quiere decir que los resultados están escritos en piedra. Eso no quiere decir de que el Ministerio Público no logre en algún momento ante un juez comprobar que alguien pudo haber cometido algún delito, pero yo no creo que esos delitos sean suficientes como para darle la vuelta a un resultado electoral. La diferencia de votos entre el segundo y el tercer lugar fue de 220,000 votos. Eso no es así nomás. Eso no es fácil de hacer cuando hay tanta gente involucrada en esto. Entonces, sí,
Se vio mal, creo que generó indignación internacional por lo que se vio, pero yo regreso a analizar los hechos de una forma jurídica y entendiendo los procesos y las leyes de nuestro país. Y por eso es que yo insisto, no veo la forma que si hay intentos de algunas personas de darle la vuelta, no lo dudo, pero no veo cómo. Entonces, unir todos los casos que se están dando, que no tienen necesariamente relación legal entre sí, es un error. Lo que nosotros hicimos fue quitarle el antejuicio a los magistrados para que los investiguen, y al día de hoy no tienen orden de captura. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es investigándolos, y puede ser que de esa investigación surja que no hubo una sobrevaloración, que los magistrados no son culpables de nada. Puede ser, ojalá así sea. Yo lo dije ayer, ojalá así sea. Honestamente, por los magistrados, yo quisiera que eso fuera así, honestamente. Pero eso no quiere decir de que por razones políticas, porque no es el momento correcto, no hagamos lo correcto. No sé si me explico. El momento no era el correcto políticamente y mediáticamente, pero la decisión sí era la correcta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, como no es el momento, entonces mejor no hagamos lo correcto, según mi criterio. Pues yo creo que eso a mí no me funciona en mi forma de hacer política. ¿Por qué dice esto de que lo que a mí me dolería es que no me dejaran entrar al país? ¿Usted se refería a los exiliados? Por supuesto. O sea, yo cuando empecé a leer los comentarios de que no, es que estás insultando a los migrantes. Ahí también hubo reproches para usted. Sí, claro, pero yo digo, ¿qué parte no entendieron del contexto de lo que estaba hablando? Obviamente estoy hablando de restricciones, estoy hablando de personas que por razones legales o están prófugos de la justicia o están autoexiliados. Y por eso es que me llama la atención que, por ejemplo, otra vez hablando de Juan Luis Font, que él se ha dado la tarea de replicar todos estos mensajes de que yo estaba hablando en contra de los migrantes. No, yo estaba hablando de gente como él, que por tener una investigación aquí se va del país y no regresa. De eso estaba hablando yo no estoy hablando de los migrantes, por supuesto que no. ¿Usted cree que si Juan Luis Font regresara aquí tendría un juicio justo? Pues no sé, pero tuvieron un juicio posiblemente. Yo no sé si tiene acusaciones o denuncias, no lo sé. Asumo que él se imagina que tiene una investigación y por eso se fue. Pero yo le diría que aprenda, por ejemplo, del expresidente Jimmy Morales y de su hijo. Él, siendo presidente, pone una denuncia en contra de su hijo, que estaba en Estados Unidos, lo manda a traer, lo trae a Guatemala, lo meten a la cárcel, enfrenta su juicio y sale libre. De ese ejemplo debería aprender. Por cierto, entre Jimmy Morales y Alejandro Yamatei, ¿usted ve mucha diferencia? Sí, totalmente. Totalmente. O sea, a favor de Jimmy Morales. Sí, por supuesto. O sea, el gobierno de Jimmy Morales primero estuvo en un contexto muy distinto, pero el presidente Morales es una persona con la que uno se podía sentar a platicar y podía hablar, podía negociar, podía llegar a entendidos. Con el presidente Yamatei, no. Yo con el presidente Yamatei la última vez que lo vi fue a finales del 2020. Y es una persona que no acepta recomendaciones, no acepta negociaciones, sino que solamente impone. Son personalidades absolutamente distintas. Y en cuanto a los reproches en las redes sociales, ¿hubo alguno que le haya dolido o molestado especialmente? No, honestamente no le pongo mucha atención a todos los comentarios en redes sociales. Al final creo que Twitter es una burbuja en donde todo el mundo solo escupe veneno. ¿Cómo vio el mensaje del ex que no pudo ser candidato Roberto Arzúa, su hermano? Pues mire, yo la verdad es de que si mi papá no le ponía atención a él, que era su hijo, menos le voy a poner yo. Entonces, honestamente, no me interesa lo que él diga o lo que él haga. En todo caso, lo que me interesa es lo que mis seres queridos me dicen, lo que mis amigos me dicen, lo que la gente que ni siquiera me conoce me dice. Y usted no se imagina la cantidad de mensajes positivos y de ánimo y de apoyo que he recibido en los últimos días, precisamente por dar la cara, precisamente por decir sí, ¿y qué? Me quitaron la visa, ¿y qué? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y me la quitaron no por corrupto, no porque estoy metido en narcotráfico, no porque soy lavador de dinero, no porque tengo contratos en el Estado, no. Me la quitaron porque voté con mi conciencia. Si no hay transmisión de mando, ¿qué va a hacer usted como ciudadano y como diputado? Pues mire, mi periodo para el que fui electo termina el 14 de enero del año 2024. Si por alguna razón no existe una transición, yo ahí dejo mi cargo y me voy a mi casa. Yo no voy a seguir un día más en el Congreso bajo esta legislatura, no sé si me explico.
Claro, si hay un traspaso de mando y entra la nueva legislatura, pues por supuesto, fui electo para 4 años más. Pero si ese no se da el caso, yo ahí dejo mi curul y me voy a mi casa. Así de sencillo. Pero digamos, si no se permite que el binomio electo tome posesión. Esa es la pregunta concreta. Es que no veo cómo puede suceder eso. No veo el camino legal para que eso suceda. Y no estaría de acuerdo con que eso suceda. Yo lo he dicho, todos tienen que tomar posesión, punto. Independientemente de las investigaciones que haya. Obviamente el presidente electo creo que tiene ya 3 antejuicios o 3 solicitudes de antejuicio, y eso llevará su curso, independientemente de su toma de posesión que tiene que tomar. Y todos los diputados y todos los alcaldes, no podemos decir estos alcaldes sí, estos diputados sí y este presidente no. O sea, no podemos hacer una diferenciación. Aquí tienen que tomar posesión absolutamente todos. Y mire, como sé que estamos en las conclusiones, yo creo que voy a concluir algo de lo que yo he podido ver. Este tema de la visa, yo lo veo como no tanto un mensaje a esta legislatura, sino que lo veo como un mensaje a la próxima legislatura. ¿Verdad? Una forma de decirle a los próximos diputados: miren, muchachitos, pórtense bien, no estén molestando al nuevo gobierno de Semilla, porque si no, miren lo que les pasó a sus compañeros y les vamos a quitar la visa. Yo espero que los nuevos diputados no se dejen amedrentar por ese tipo de amenazas, porque yo así lo interpreto, porque no hay ninguna justificación ni ninguna lógica para que esto haya sucedido. Entonces yo lo que les puedo decir es que aquí tenemos que haber un grupo no solo de diputados ni de políticos, sino que también de empresarios, de miembros de sociedad civil, de guatemaltecos en general, que salgamos a decir: miren, esto es una barbaridad que estén tratando de esa manera a Guatemala. Ayer salió un tuit muy interesante de un alto miembro del Senado de los Estados Unidos que pertenece a la Comisión de Asuntos Exteriores. Y él sale diciendo que cómo es posible que el actual gobierno de Estados Unidos en un día haya impuesto 300 sanciones a ciudadanos guatemaltecos, pero en 3 años no le ha impuesto una sola sanción a ningún venezolano del gobierno dictatorial y corrupto, ese sí, y narcotraficante de Venezuela, por ejemplo. Entonces, obviamente es evidente que esto se vuelve político. Es evidente que esto es una forma de tratar de incidir en las políticas nacionales a través del próximo gobierno de Semilla.